Hola, ¿qué tal chicos? Continuamos estudiando trigonometría y seguimos con las razones trigonométricas. Bueno, vamos a ver las relaciones que existen entre las razones trigonométricas de algunos ángulos. El primer ejemplo que vamos a ver serían los ángulos suplementarios, que son aquellos que suman 180. Por ejemplo, el ángulo 30 grados y el ángulo 150 grados. Serían ángulos suplementarios porque entre los dos suman 180. Entonces, si los vemos dibujados, vemos que ambos forman un dibujo simétrico en la circunferencia goniométrica. Por tanto, el seno de uno de ellos, el de 30 en este ejemplo, es exactamente igual al seno del otro, el de 150 en nuestro ejemplo. Y el coseno me diría lo mismo, pero uno está orientado hacia la derecha, es positivo, y el otro estaría orientado hacia la izquierda, por tanto sería negativo. ¿Cómo podemos pasar de uno a otro? Pues bueno, si yo tengo 30 grados, haciendo 180 menos 30 obtengo 150, y si lo que tengo es 150, pues hacemos 180 menos 150. También podemos ver que este ángulo ha avanzado 30, habríamos avanzado 30, y precisamente le quedan 30 para llegar a los 180, por tanto es 150 grados. Bueno, el siguiente ejemplo serían ángulos que difieren en 180. Por ejemplo, el ángulo 40 grados y 220. Si yo lo resto, pues me da 180. Y eso gráficamente, como veis, me da lugar a dos ángulos, uno que está en el primer cuadrante y otro que está en el tercero, que forman un dibujo simétrico. Y nuevamente tenemos que el seno de uno mide exactamente lo mismo que el del otro, pero uno está orientado hacia arriba, sería positivo. En nuestro ejemplo, el seno de 40 es positivo. Y el seno de 220 sería exactamente igual que el de 40, pero negativo. Y el coseno me pasa lo mismo. Miden lo mismo, pero uno está orientado en sentido positivo y el otro en sentido negativo. Para hallar uno y otro, pues simplemente tengo que comparar con 180. Si yo tengo 40, lo que le ha pasado es que se ha pasado 40 grados de 180. Por tanto, mide 220. El siguiente ejemplo que vamos a ver serían ángulos opuestos. Por ejemplo, tenemos 20 y 340. Recordad que 340 sería equivalente a el ángulo menos 20, por eso se llaman ángulos opuestos. ¿Vale? Uno ha andado 20 hacia acá y otro 20 hacia allá, que es lo mismo que andar 340 grados en sentido positivo. Como veis, el dibujillo que me sale en el primer y cuarto cuadrante también es simétrico. El seno de uno y el seno del otro miden lo mismo, lo que pasa es que uno es positivo y otro negativo. Y el coseno de uno mide exactamente lo mismo que el coseno del otro, y además los dos son positivos. El siguiente ejemplo que vamos a ver serían los ángulos complementarios, que son aquellos que suman 90 grados. Por ejemplo, 20 y 70 suman 90 grados. Y lo que ocurre aquí es que el seno, la distancia vertical de 20 grados, coincide con la distancia horizontal de 70. Y el coseno, la distancia horizontal de 20 grados, coincide con el seno, la vertical, de 70. ¿Esto por qué ocurre? Pues porque si yo tengo este ángulo, que sería los 20 grados, este ángulo de aquí, mide 70. Y si tengo el otro, que es el de 70 grados, pues precisamente el de arriba mide 20. Por tanto, es el mismo triángulo, solo que están orientados de forma diferente. Así que el seno de uno es el coseno del otro y viceversa. Bueno, ya para terminar vemos ángulos que difieren en 90 grados. Por ejemplo, tenemos un ángulo que sea 20 grados y el otro que sea 110. Como vemos, si lo restamos, nos darían 90 grados. ¿Veis? Y el dibujillo que me forman, ¿veis? Forman aquí un ángulo recto. Entonces resulta que aquí pasa igual que antes, en los complementarios. El seno de uno es el coseno del otro y el coseno de uno es el seno del otro. Lo que pasa es que sabemos que el ángulo que está en el segundo cuadrante tiene el coseno negativo. Así que el seno de 20 es el menos coseno de 110. Pero vamos, quitando esa salvedad de que el coseno de este ángulo es negativo, pasa igual que en los complementarios. El seno de uno es el coseno del otro. Ahora vamos a hacer algunos ejercicios sobre esto que acabamos de ver, a ver si lo entendemos del todo bien. A ver, decimos, sabemos que el seno de 25 es esto, el coseno de 25 es tal y la tangente de 25 es esto de aquí. Nos piden que hallemos todas las razones trigonométricas de los siguientes ángulos.
Entonces lo que tenemos que hacer es ver la relación que existe entre cada uno de estos ángulos con 25. Por ejemplo, 25 y 65 pues nos suman 180, nos restan 180, pero a ver, si lo sumamos, ¿qué nos da? Pues resulta que si lo sumamos dan 90. Así que son complementarios. Como son complementarios, pues sabemos que el seno de uno coincide con el coseno del otro. Por tanto, nosotros tenemos que hallar las razones del 65 grados. Bueno, pues el seno de 65 coincide con el coseno de 25, que ya lo conozco, 0,906. El coseno de 65 ya lo conozco, es el seno de 25, 0,423. Y la tangente de 65, pues... Y la tangente de 65 pues sería la inversa de la de 25. ¿Por qué? Porque la tangente es el seno entre el coseno, y como en este caso el seno es el coseno de un ángulo y el coseno es el seno del otro, pues me sale al revés. Pero bueno, si no, simplemente dividimos. Salía 2,146. Mira, si queréis vemos esto un poquito más detalladamente. A ver, la tangente de 65 sería seno de 65 entre coseno de 65, pero precisamente el seno de 65 es el coseno de 25 y el coseno de 65 es el seno de 25. Y esto es justo lo contrario de la tangente, pues eso es la inversa de la tangente de 25. En vez de estar el seno entre el coseno, que es lo que me da la tangente, lo tengo al revés, pues eso es la inversa, 1 partido tangente de 25. Vamos con el siguiente ejemplo, que nos piden las razones trigonométricas del ángulo 115 grados. Bueno, en este caso hacemos algunas comprobaciones, sumamos, restamos, vemos qué relación hay entre unos y otros, y resulta que cuando lo restamos nos dan 90. Por tanto, son ángulos que difieren de 90 grados. Y cuando eso ocurre, sabemos que lo que pasa es que, igual que en el ejemplo anterior, igual que en los complementarios, lo único que el coseno de 115 es negativo. Por tanto, el seno de 115 es justamente el coseno de 25. El coseno de 115 será casi el seno, es lo mismo, salvo el signo, porque el seno aquí es positivo, pero el coseno de 115 sabemos que es negativo. Así que igual salvo el signo, y bueno, la tangente igual. Si hemos cambiado seno por coseno, coseno por seno, pues nos saldría al revés, lo único que con un signo menos que antes no teníamos. Este sería el gráfico que obtenemos, ¿no? Ángulos que, si fijáis, se restan y dan 90 grados. Es decir, entre uno y otro hay aquí un ángulo de 90 grados. Bueno, y el siguiente ángulo que tenemos que calcular sus razones sería el de 155 grados. Y a ver, 155 grados, ¿qué relación puede guardar con 25? Pues si lo sumamos da 180, son ángulos suplementarios. ¿Vale? Y los ángulos suplementarios, recordad que tenían el seno igual y el coseno igual salvo el signo, porque este tiene todas las razones positivas, el de 25, pero el de 155 grados, como está en el segundo cuadrante, el coseno es negativo. Así que el seno de 155 es exactamente igual que el de 25, que lo conocemos, el coseno igual salvo el signo, porque este sale negativo, y la tangente, pues como son todos clavados salvo el signo, me sale exactamente lo mismo salvo el signo. La gráfica que obtenemos en este caso, pues serían ángulos que forman una simetría con el eje Y. ¿Veis? Es el mismo, seno igual, coseno igual, pero uno orientado hacia la izquierda. Y el último ejemplo sería el de 205 grados, que si hacemos un poquito de comprobaciones vemos que cuando restamos 205 y 25 nos da 180. Son ángulos que difieren en 180. Y bueno, el esquemilla que tenemos en este tipo de ángulos es este de aquí, como veis. Me forma un dibujillo simétrico, el seno es exactamente igual, pero cambia el signo, y el coseno es igual, pero cambia el signo. Así que el seno de 205 es menos seno de 25, el coseno de 205 es menos coseno de 25, y la tangente pues sería dividir este entre este, que como tenemos un signo menos aquí y otro signo menos aquí, menos por menos más, y me sale exactamente igual la tangente de 25, perdón.